Tenemos las 8 en punto aquí en Noticias Caracol Ahora y es un gusto darles la bienvenida en este inicio de semana a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy vamos a abrir la semana con la espera prácticamente en vilo del mundo entero de lo que será la respuesta de Israel tras el ataque iraní de este fin de semana. Fueron más de 200 o 300 drones y misiles que cayeron sobre o que volaron sobre varias ciudades israelíes que pudieron ser interceptados por ese avanzado sistema que tiene el gobierno israelí, pero que hoy ponen sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿cuál será la retaliación de este ataque? ¿Qué proporciones tendrá la respuesta de Israel? El mundo está esperando, y para analizar esta situación, esta coyuntura internacional y cuál podrían ser las opciones sobre la mesa del Gabinete de Guerra de Israel, saludamos a esta hora, a las 8 de la noche, 1 minuto, a nuestros invitados hoy en esta noche de lunes en Sala de Prensa. Carlos Patiño, él es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y experto en estos temas de política global. Profesor Carlos, bienvenido a Sala de Prensa. Hola, buenas noches. Y también saludamos a María Teresa Aya, Teresita Aya, internacionalista aquí de la casa. Teresita, un gusto como siempre. Como siempre, María Camila, Carlos, un gusto estar con ustedes. Teresita, quiero arrancar con usted preguntándole en términos generales cómo ve lo que ha sido ese análisis minucioso, esa respuesta de Israel, que ha sido más el silencio en las últimas horas por parte del gobierno. El ejército dice que está en su más alto nivel de preparación, pero el gobierno de Benjamín Netanyahu permanece por ahora en el análisis. ¿Cómo lo ha visto? Aquí hay varias cosas, María Camila. Uno, la incertidumbre de qué va a hacer Israel, si va a seguir digamos, el consejo, un poco instrucciones casi, de los aliados que tiene Israel, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de varios países de la Unión Europea, Gran Bretaña, Francia, que le han dicho que actúe con mesura y que no responda de manera directa a Irán, porque esto podría generar una confrontación, una guerra que salga de la sombra y se vuelva una guerra directa con Irán, que sería muy, muy grave para el mundo. Entonces, hay un poco de incertidumbre sobre qué va a hacer Israel, que ha dicho que sí o sí, de todas maneras, va a responder el ataque. La pregunta en este momento, si va a ser un ataque directo a Irán, que no sería lo más aconsejable, no solo porque se lo han dicho otros países, sino porque abriría dos frentes de guerra y pondría al mundo en una situación muy inestable en este momento. Entonces, la pregunta es qué va a hacer, cómo va a responder, si va a atacar a los proxies de Irán, si va a atacar a Irán, qué es lo que va a hacer Israel. Y seguramente el presidente Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, es alguien que quiere tomar una acción firme y decisiva, y a veces parecería, no sé si el profesor Patiño está de acuerdo conmigo, que no solamente no escucha tanto a los demás, sino que hace lo que él y su gabinete en este momento quieren hacer por Israel, sin medir un poco las consecuencias por fuera de la región de lo que puede pasar. Profesor Carlos, lo escuchamos entonces de una vez. Nosotros y aquí los usuarios de Caracol Ahora que nos reportan sintonía están entonces conectados desde varias ciudades, estamos en vivo en todas nuestras plataformas digitales. ¿Cómo ve usted, profesor Carlos, puntualmente lo que le plantea a Teresita en el sentido de que el gobierno israelí hace lo que le viene en gana, perdón la expresión? No, yo coincido plenamente con lo que dijo Teresita y creo que la expresión cabe perfectamente. Creo que esta respuesta de Benjamín Netanyahu esta respuesta de Irán fue una respuesta buscada por Benjamín Netanyahu en el ataque a las instalaciones consulares de Irán en Damasco, provocando mantener la vigencia de la acción de Israel sobre Gaza, sobre todo buscando que haya una especie de aceptación además a la respuesta a la posible invasión de Rafah, a la que Israel se sigue preparando, y adicionalmente porque hay una especie de presión muy fuerte de los socios más radicales del gobierno de Benjamín Netanyahu en el sentido de pedir no solo la acción en contra del territorio de Palestina, sino adicionalmente incluso entregar parte del territorio de Gaza a colonos israelíes. En ese contexto, para Benjamín Netanyahu, el mantenimiento, la permanencia del conflicto resulta ser fundamental para su permanencia en el poder y, sin embargo,
uno podría pensar que hay objetivos estratégicos de largo plazo, como por ejemplo destruir físicamente las plantas nucleares iraníes, destruir cualquier capacidad que Irán tenga para responderle a Israel. Sin embargo, eso, aunque en principio Israel tiene las capacidades militares para hacerlo, tampoco resulta ser ni muy preciso ni muy adecuado y por el contrario sí podría llevar a un enfrentamiento mucho más fuerte. Yo aquí quisiera incluso vincular un hecho que es muy clave y muy peligroso, y es que desde el punto de vista de los Estados Unidos, es como si se estuviesen abriendo tres frentes de guerra, el de Ucrania, el de Israel en Gaza y adicionalmente el conflicto con Irán, pero también obviamente lo que implicaría en este escenario el conflicto con Taiwán. En este contexto hay que recordar que hay un vínculo directo de Irán con Rusia. Irán es el gran proveedor de armamentos aéreos, fundamentalmente vehículos no tripulados de Rusia, y una parte importante de los misiles que Rusia utiliza en la guerra en Ucrania, y Rusia también ha expresado que apoyaría cualquier acción de defensa de Irán con respecto a Israel. Profesor Carlos, usted ha dado en el punto que es el abanico de las opciones y quiero que entremos a analizarlas con Teresita, porque no solo es mirar cuáles opciones tiene Israel para la respuesta, sino la viabilidad. Yo les planteo unas que estuvimos mirando. Entonces, profesor Carlos, usted ya mencionaba entonces atacar el programa nuclear iraní, que es muy peligroso, también los objetivos petrolíferos, que son muy importantes para ese país, o ya hacer ataques, por ejemplo, a la población civil en las principales ciudades o incluso al ejército. Teresita, ¿cuál de estas podríamos ver prácticamente una realidad teniendo en cuenta la actitud con la que viene Israel, que muchos han calificado de respuesta desmedida en lo que tiene que ver con la guerra con Hamás en Gaza? Yo creo que si bien Irán e Israel llevan 45 años de lo que podemos llamar una guerra en la sombra, es decir, una guerra indirecta entre ellos dos, el paso a una guerra directa como lo dio Irán con el ataque del sábado, no necesariamente, esperaría uno, implica un ataque directo de Israel a Irán. Todos los que mencionas, María Camila, son ataques directos a Irán que pondrían al mundo, como decía Carlos, en una situación en vilo, en una situación de varios frentes de guerra, Ucrania, Gaza, ahora en Irán, con el agravante de que Irán tiene la posibilidad de llegar a tener armas nucleares, igual que Israel. Esto sería una guerra bastante complicada, y no solamente para el Medio Oriente, para todo el mundo, una guerra difícil. Yo pensaría que Israel en este momento, ellos tienen una política luego del 7 de octubre que llaman la política de fronteras seguras. Ellos quieren evitar un ataque como el del 7 de octubre y por ende un ataque como el del sábado pasado. En ese sentido, tal vez ellos estarían pensando, si bien hay algunos radicales en el gabinete, como decía Carlos, que deben estar felices con la idea de una guerra con Irán y de que esto les dé más fuerza y los enalteza ante parte de la población, me parecería más lógico en un primer momento una guerra contra los proxies importantes de Irán, como lo pueden ser Hezbollah en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano. En ese sentido, la guerra de todas maneras sería una guerra muy dura. Hezbollah no es Hamás, tiene mucho más operativos y más armas, pero no sería una guerra directa con Irán que pondría en jaque no solamente, como digo, al Medio Oriente, sino al mundo entero. Profesor Carlos, lo escucho a usted entonces sobre el abanico de opciones y también de una vez haciendo referencia a lo que dice Teresita de la prioridad a la estrategia de fronteras seguras por parte de Israel. Sí, mira, aquí hay que tener claro dos cosas que son muy importantes. Por un lado, hay objetivos como atacar las plantas nucleares, como hemos dicho, atacar objetivos militares, atacar objetivos civiles o hacer una ofensiva básicamente diplomática con un ataque a los intermediarios como son Hezbollah Kataeb o Hamas o cualquiera otro de estos, los hutíes, etcétera. Pero hay que recordar también que hay un aspecto que es muy importante que se esconde detrás del ataque de Irán. Y es que a los 6 meses de la guerra de Israel contra Hamás, realmente Hamás sigue existiendo, porque destruir a Hamás en sí mismo es muy difícil, porque es básicamente un conjunto de ideas producto de un fracaso político tanto palestino como israelí. Y en ese contexto, pues de alguna manera, como han dicho algunos observadores militares norteamericanos, la guerra de Israel contra Hamás ha fracasado de alguna forma, porque no ha logrado la eliminación total física de Hamás, no ha logrado la recuperación de los rehenes en su totalidad, y por el contrario ha tenido que llegar a negociaciones donde libera muchos de los palestinos presos por pocos rehenes.
en ese contexto hay que recordar que adicionalmente una gran proporción de la sociedad israelí al día de hoy se encuentra contra Benjamín Netanyahu, como ya lo era antes de la guerra, y la guerra lo que hizo de alguna manera fue tratar de pasar o darle una especie de confianza, unidad nacional para responder al conflicto y al ataque de ese momento. Sin embargo, realmente las opciones que Irán tenga no solamente complican el panorama global y el panorama de los Estados Unidos, sino que adicionalmente amenaza con, por ejemplo, dejar sobre la mesa la posibilidad de una confrontación mayor con de los países árabes con Israel. Y aquí habría que recordar que los países árabes no están necesariamente con Irán, además porque ya hay diferencias religiosas, étnicas, culturales, etcétera, pero que sí de alguna manera ponen las opiniones públicas árabes en contra de sus gobiernos en medio de este conflicto. Sí, tenemos ya las 8 de la noche, 10 minutos, y estamos hablando entonces de las expectativas que hay a nivel mundial de lo que será la respuesta de Israel a Irán tras el ataque con 300 drones y misiles este pasado fin de semana. Aquí pocos se están preguntando si habrá o no respuesta. La pregunta es cómo. Y por eso llegamos a este punto, Teresita, porque también hay otra opción que de hecho usted ya la venía mencionando, y es que en medio de este conflicto que siempre ha estado en la sombra, en zonas grises, Israel permanezca en esa estrategia de golpear a Irán, donde de pronto le duele mucho y que nunca finalmente se sabe si es Israel o no, como lo que pasó en Damasco el pasado 1 de abril, que es la razón de este ataque. ¿Qué posibilidad hay de que Israel, contrario a lo que muchos piensan, se mantenga en esa línea? Yo creo que para Israel esa es una posibilidad seria que deben estar analizando. No solamente lo que pasó en Damasco, la embajada de Irán en Siria, sino hubo un caso hace ya varios años en el que un reactor de energía nuclear en Irán dejó de funcionar y realmente los echó de para atrás muchos años en lo que era la investigación nuclear en Irán. Nunca se supo con certeza, pero se dice que Israel y la Mossad, su servicio de inteligencia, estaban detrás de esto. Es decir, tienen una historia de atacarse indirectamente sin llevar a la región a una, como muchos han dicho en estos días, tercera guerra mundial. Y acá es importante lo que decía Carlos ahorita, tener en cuenta que Irán no es árabe, Irán es persa. Irán pertenece a los chiitas, su mayoría musulmana es chiita, que es distinta a la sunita, y sin entrar en detalles, simplemente digamos que sunita es, por ejemplo, Arabia Saudita. Sunitas son los países vecinos de Israel en este momento. Es decir, también hay una división de Irán con el resto de la región. Vienen de una otra guerra fría entre Arabia Saudita e Irán. Es decir, Israel tiene cómo jugársela en contra de Irán sin necesidad de atacarlo directamente. Tiene varios posibles, entre comillas, aliados que pueda buscar en la región, aunque estos, luego del ataque de Hamas y la guerra contra Hamas y la situación humanitaria que se está viendo, no van a querer ser vistos con Israel. Pero de todas maneras es una zona que tiene muchas alianzas para un lado y para el otro, y donde la famosa frase de el enemigo de mi enemigo es mi amigo cambia todos los días, y yo creo que Israel e Irán tienen que estar pensando en eso. Aquí hay que decir, María Camila, que haga lo que haga Israel, Irán ya salió a decir hoy que ellos reaccionarían esta vez casi que en minutos en contra de Israel si ellos lo llegan a atacar de manera directa en su territorio. Sí, Teresita nos menciona entonces, profesor Carlos, que Israel tiene cómo jugárselas, cómo salir de esta situación sin atacar directamente a Irán, pero eso no denotaría cierta debilidad a ojos del mismo gobierno israelí, que siempre ha apostado por la respuesta ofensiva en los últimos conflictos. Puntualmente, mire usted en lo que pasó pues en Gaza. Sí, es un grupo terrorista, es Hamas, esto ya es de estado a estado, pero lo ofensivo ha sido lo que ha priorizado Benjamín Netanyahu. Pues mire, la verdad es que Israel ya tuvo una victoria militar muy importante, y fue la demostración de que sus 4 o 5 sistemas defensivos han funcionado muy bien, han derribado prácticamente la mayoría de los misiles y los drones enviados por Irán, y en ese contexto pues Israel ya tiene una victoria muy importante para mostrar, y una victoria de carácter militar que además muestra una superioridad tecnológica y una capacidad mayor de defensa militar.
En ese caso, y como han dicho incluso observadores militares británicos, Israel retornar a una acción militar contundente sería ya porfiar y desafiar, obviamente, algo que nadie sabe cómo termina. Es decir, y esto siempre pasa en las guerras se saben cómo empiezan, nunca se sabe cómo terminan, y en este caso, en un ambiente mundial inestabilizado, pues Israel no tiene realmente tampoco todas las suertes que podría esperar para ganar en ese contexto. Creo que a Israel le toca evaluar muy seriamente qué significa este asunto, qué significa además en medio de una campaña electoral norteamericana, que es a lo que quizás puede estar apostando Benjamín Netanyahu y que favoreciera de alguna manera a posiciones mucho más radicales dentro de la política norteamericana, pero sin embargo la realidad sobre el terreno es que Israel puede convertirse, como muchos lo sienten, en una sociedad sitiada por un grupo de enemigos que los atacan constantemente. Y en ese asunto, el problema estratégico de fondo, no el problema, digamos, coyuntural, es cómo debe sobrevivir el Estado de Israel más allá de la sobrevivencia o no del gobierno de Benjamín Netanyahu. Tenemos ya las 8:16 y otra pregunta, Teresita, que nos están planteando aquí algunos usuarios conectados. Tenemos varios comentarios de Carlos Maecha, de Sebastián Torres, de Alberto Vázquez. Es si este ataque en medio de lo lamentable que implica una escalada de este tipo entre dos estados le cae de perlas a Israel en materia de relacionamiento internacional, porque Israel era siendo cuestionado por la terquedad a la hora de escuchar a varios de sus aliados en bajarle a la escalada militar en Gaza. Esto beneficia a Israel teniendo en cuenta que prácticamente se volteó la torta y ahora Israel ha podido en los últimos días no solo convocar a una alianza global en contra de Irán, sino que pues ha recibido el respaldo de varios estados y líderes mundiales rechazando ese ataque de Irán, Teresita. Yo no estaría segura, María Camila, de si se volteó la torta, como dices en este momento. Sí, es cierto, le da un respiro a Israel en el sistema internacional. Pasó de ser el malo y por un breve momento es nuevamente una víctima, nuevamente es a quien atacaron y agredieron con una fuerza desproporcional, con más de 320 proyectiles entre misiles y drones. Es decir, por un breve momento en el tiempo vuelve a ser la víctima. La pregunta es, ¿qué tanto lo beneficia internamente? Porque tenemos un gobierno que está apoyado en una coalición de extrema derecha que quiere, que no cree, por ejemplo, en los dos estados, que quiere estas fronteras seguras a cualquier costo, pasando por encima del costo internacional. Es decir, por un breve momento le da un respiro, pero hay que ver, y la gente no está hablando hoy de gas, está hablando de Irán, está hablando de qué pasa con Israel. Eso le sirve, pero hay que ver qué tanto se mantiene en el tiempo este breve respiro, y todo eso depende también de la reacción de Israel. ¿Qué decisión tome? Si decide atacar a Irán, pues hasta ahí llegó el respiro porque esto se sale ya del país y se vuelve un tema regional. Si decide pasar agachado y atacar uno de sus agentes de proximidad como Hezbollah, pues depende también cómo lo justifica. Eso está en otro país que es Líbano. Es decir, hay muchos qué pasaría si que pueden darse en esta situación. Pero es cierto que por el momento, pero yo hago énfasis en que esto es momentáneo, le da un respiro a Israel. Profesor Carlos, un respiro que también incide en lo que es la situación en Gaza, porque usted mismo nos lo mencionaba previamente, poco se ha hablado de Gaza desde el sábado pasado, no se ha tocado el tema de la negociación para la liberación de los rehenes, de un posible alto al fuego. ¿Será que eso va a seguir pasando con ese otro conflicto que es muy grave y en el que la comunidad internacional también pedía pues nada más y nada menos que Israel permitiera la llegada de la ayuda humanitaria? Pues el asunto es todavía incluso más allá, ¿no? Más allá del asunto de la ayuda humanitaria o no, y es que al estar allí, digamos, de alguna manera absolutamente presente e impidiendo la reorganización de la población palestina, pues han quedado
en evidencia pues muchos cuestionamientos. Por un lado, si en realidad esta es una operación que se trata de limpieza étnica, si es una operación de desplazamiento masivo de población y toma de territorio, si qué va a pasar con el asunto de la solución de los dos estados, porque si algo ha dejado en evidencia este asunto es que obviamente parte del problema tiene que ver con que no exista un Estado palestino que sea capaz de gobernar a los ciudadanos y a los territorios palestinos. Pero el asunto de fondo es que Israel ha terminado convirtiendo al enemigo en el, digamos, oponente legítimo, en este caso de Hamas, porque le ha otorgado una legitimidad de la que jamás carecía desde antes del ataque. Y obviamente el asunto del tamaño de la condición humanitaria que ha traído toda la respuesta israelí, pues ha convertido a Hamas en el adversario legítimo y no a Al-Fatah o a la Autoridad Nacional Palestina, cosa que se vuelve muy difícil en el diseño de un paso más allá de la guerra. Y de alguna manera también hay que decir es que el conflicto en Gaza ha llegado ya a límites que el sistema internacional pareciera no estar dispuesto a seguir soportando. Además, con debates que se han abierto recientemente, como decía un articulista del periódico El País de España, la peor Nicaragua contra la mejor Alemania, acusando a Alemania de complicidad en un genocidio. Y este asunto, pues obviamente afecta y toca fuertemente a la opinión pública de las democracias occidentales, y en ese contexto, pues creo que, insisto, como decíamos al principio, tanto Teresita como yo, Benjamín Netanyahu porfía y desafía de manera poco aceptable la estructura y el sistema internacional. Teresita, le quiero plantear una pregunta de un usuario, de Harold Rodríguez, a las 8:21 de la noche. ¿Qué perspectivas hay para el futuro de esta situación en Irak e Israel, sumándole los aliados que cada uno tiene ahí en la balanza? Habría que tener una bola de cristal, María Camila, Harold, para tener una respuesta precisa, a ver qué le vemos al futuro a esta situación. Como decía antes, llevan 45 años de guerra en la sombra, desde que llegó el régimen islámico, el Ayatollah Khomeini, en el año 79. Irán puso como uno de sus objetivos de política exterior la destrucción del Estado de Israel. Israel, por su parte, desconoce y se siente amenazado a la defensiva en este, llamémoslo, es como una isla en un mar de una situación que le es adversa desde su creación, y han crecido los últimos 75 años muy a la defensiva en el sistema regional del Medio Oriente. Así las cosas, en este momento, una relación estable, porque amigable no me atrevería a usar la palabra, con Irán es una relación bastante, digamos, dudosa. No va a haber un ataque frontal entre los dos, espero, como dije al principio, pero sí se van a seguir atacando en sus intereses a través de terceros, a través de operaciones que seguramente van a ser operaciones como llaman encubiertas, y tratando de buscar aliados por otros lados en caso de que les toque enfrentarse. Irán, decía en un momento Carlos al principio, es muy amigo de Rusia, tiene relaciones con China, pero además de eso, desde enero de este año es un nuevo miembro de BRICS. Y acá vemos que se están gestando tal vez, y ese es un tema para otra discusión, tal vez María Camila, Carlos, dos polos de poder. E Irán le está apostando a un polo de poder, mientras que Israel le está apostando al otro polo de poder, el que lidera Estados Unidos. Así las cosas, podemos tener una guerra fría ampliada nuevamente, pero en cuanto a prospectos de paz entre los dos, digamos que es muy dudosa. Puede haber una situación en la que se trate en pasito, una situación que trate de buscar una estabilidad, pero no una situación de paz, pensaría yo. Sí, Teresita, y ya estamos llegando al fin de sala de prensa, profesor Carlos, a las 8:23 y aquí prácticamente que un usuario Eider me robó la pregunta de conclusión que tiene que ver con Estados Unidos. Él pregunta, ¿por qué Estados Unidos es neutro en este momento de escalada? Profesor Carlos, yo le sumo lo siguiente. El presidente Joe Biden dice que está en contra de una respuesta desproporcionada de Israel, pero eso parece más bien algo políticamente correcto en medio de un panorama electoral al que se enfrenta, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No, yo realmente creo que el presidente Biden, incluso desde el comienzo de la respuesta de Israel en el territorio de Gaza,
ha sido muy crítico de Anthony Blinken, y si bien le han dado apoyo en principio muy decidido, en principio han ido planteando una serie de límites constantes, y a lo largo de los últimos 2 meses el apoyo digamos, la posición irrestricta de apoyo del gobierno de Estados Unidos a Israel ha venido teniendo límites, hasta el punto de que las últimas conversaciones entre Biden y Netanyahu antes de estos ataques con respecto a Irán, pues llegaron a un punto de ruptura prácticamente verbal, en el que no había ni siquiera respuesta de algunas llamadas de Netanyahu hacia Biden, o incluso las llamadas no se hacían. Incluso en algún momento Netanyahu impidió que un equipo del gobierno de Israel viajara a Washington frente a una abstención que tuvo la delegación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, para obviamente surgiera una resolución que obligaba a la detención de la operación militar en Gaza. En ese Sí. contexto hay que decir que la posición de Estados Unidos no es una posición ni neutral, ni tampoco a ciegas a favor del gobierno de Israel. En el caso de la respuesta de Irán, es que aquí ya estamos hablando de un nivel geopolítico que supera con mucho la discusión y el conflicto en Gaza. Y en esa medida, pues aparece una situación realmente muy difícil, y es que Biden no está dispuesto a continuar un apoyo irrestricto de las operaciones de Netanyahu sobre Gaza, pero obviamente la entrada de Irán en la guerra obliga a una posición distinta. Y esto explica, por ejemplo, el apoyo de la Fuerza Aérea de Jordania a Israel durante el ataque de Irán, entre otras, y vuelvo a insistir en este asunto, porque Irán no es el mundo árabe. Sí. Y para el mundo árabe, Irán de alguna manera en muchos momentos ha sido un enemigo, y habría que recordar que el año pasado, a instancias de China, se logró un acuerdo diplomático de acercamiento entre Arabia Saudita e Irán. Teresita, tenemos las 8:26, muy breve para concluir la postura o la actitud de Estados Unidos frente a esta coyuntura. Yo le sumaría a todo lo que dice Carlos, que hay un tema que atraviesa la relación bilateral entre Estados Unidos e Israel, y es todo el apoyo militar. Ellos han dicho que no estarían de acuerdo con un ataque directo a Irán y no entrarían con Israel a pelear con Irán directamente. No quieren poner además a los ciudadanos americanos, no quieren convertirlos en objetivo militar. Pero la venta de armas es un negocio que sobrepasa los 3.5 billones de dólares al año. Y ese es un tema que tiene en vilo también esta relación, porque no les puedo quitar eso al país, pero no puedo seguir apoyando. Es una relación muy compleja entre los dos, de tira y afloje. Una relación muy compleja, sin duda alguna, y ya veremos entonces qué pasa, porque esto sin duda alguna tendrá desarrollo en las próximas semanas. Teresita, profesor Carlos, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Caracol Ahora, de Sala de Prensa. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, María Camila. Terminamos. Teresita, a usted mil gracias. A las 8:27, gracias también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol Ahora, que han estado reportando sintonía con sus comentarios y preguntas. Eider, Harold Rodríguez, Carlos Maecha, Mauricio Guzmán Díaz. A nosotros los dejamos ahora con signo pesos, pero quédense aquí conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.